Agentes antihipertensivos. Voy a hablar un poco sobre lo que es la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? Bueno, esto se va a asociar con un aumento de la resistencia al flujo de sangre a través de las arteriolas, mientras que el gasto cardíaco va a continuar siendo normal. La hipertensión va a variar según la edad, la raza y la educación que la persona tenga. Y su diagnóstico se va a basar más que nada en mediciones repetitivas y reproducibles de presión arterial elevada. Los órganos que suelen dañarse a consecuencia de la hipertensión son nuestros riñones, nuestro corazón y nuestro cerebro. A continuación voy a hablarles sobre la farmacología básica de agentes antihipertensivos. Estos se van a clasificar dependiendo su sitio o mecanismo principal en el que van a actuar. Tenemos a los diuréticos, a los agentes simpaticolíticos, vasodilatores directos y a los agentes que bloquean la producción o la acción de la angiotensina. Ahora sí vamos directo a los fármacos. Los primeros son fármacos que alteran el equilibrio del agua y el sodio, lo conforman los diuréticos. Estos reducen la presión arterial, sobre todo agotando las reservas de sodio. Estos van a disminuir el volumen sanguíneo, así como también el gasto cardíaco. Tenemos las tiazidas. Estos son apropiados para pacientes con hipertensión leve, pero que tienen función renal y cardíaca normal. En este grupo tenemos la clortalidona y la hidrocloritiazida. Estas sirven para, como ya mencioné, para la hipertensión y también para la insuficiencia cardíaca leve. La clortalidona, esta va a ser más eficaz que la hidroclorotiazida, ya que tiene una mayor duración de acción. Tenemos los diuréticos de asa. Aquí tenemos la furosemida, que es un fármaco potente y es necesario cuando el paciente consume múltiples fármacos con propiedades de retención de sodio, y pues es útil en la hipertensión severa así como en la insuficiencia cardíaca. Continuamos con los fármacos que van a alterar la función del sistema nervioso simpático. Estos se van a clasificar de acuerdo con el sitio en el que afectan el arco reflejo simpático. Vamos a empezar con los fármacos simpaticoplégicos que actúan centralmente. Estos reducen el flujo simpático de los centros vasomotores en el tronco encefálico, pero van a permitir que estos centros retengan o incluso aumenten su sensibilidad al control vasoreceptor. Estos fármacos rara vez se van a utilizar. Uno de estos fármacos es el metildopa. Este tiene un efecto máximo de 4 a 5 horas y va a tener una acción persistente. Esta acción va a persistir después de que el fármaco original haya desaparecido de la circulación. El metildopa es un fármaco esencial en la hipertensión durante el embarazo. Este fármaco puede tener efectos adversos como son las pesadillas, la depresión y el vértigo. Va a actuar ya que reduce la resistencia vascular periférica con una reducción variable en la frecuencia y el gasto cardíaco, y también causa una reducción en la resistencia renal. Otro fármaco es la clonidina, que sus efectos deseables son el resultado de la reducción del gasto cardíaco debido a la disminución de la frecuencia cardíaca y la relajación de vasos, así como la resistencia vascular periférica. Este fármaco va a ser soluble en lípidos, tiene una semivida corta y también es útil en la abstinencia del abuso de drogas.
La boca seca y sedación son efectos comunes de este fármaco, y los pacientes, al omitir una dosis, pueden presentar efectos adversos como nerviosismo, taquicardia, dolor de cabeza y así también como sudoración. Continuamos con agentes bloqueadores beta receptores adrenérgicos. El propanolol fue el primer bloqueador beta, es un bloqueador beta no selectivo. Sirve para la hipertensión y cardiopatía isquémica. Aunque casi siempre este fármaco va a ser reemplazado por un bloqueador cardioselectivo. Este va a disminuir la presión sanguínea, principalmente como resultado de una disminución en el gasto cardíaco. Y también va a inhibir la estimulación de producción de renina mediante catecolaminas. Cuando este fármaco se suspende, los pacientes van a experimentar el síndrome de abstinencia, manifestando así pues nerviosismo y taquicardia. Tenemos el metoprolol y el atenolol. Estos dos van a ser fármacos cardioselectivos. El metoprolol es equivalente al propanolol, nada más que este va a causar menos constricción bronquial. Tiene una vida media de 4 a 6 horas y es útil en la hipertensión, así como en pacientes con insuficiencia cardíaca. El atenolol, se va a excretar por la orina y tiene una semivida de 6 horas. Y en pacientes con función renal reducida, se les debe deben recibir dosis bajas de este fármaco. Tenemos el nadolol y el carteolol. Estos son antagonistas de receptor beta no selectivos y en pacientes con función renal reducida deben recibir dosis reducidas pues de estos fármacos. El betaxolol y el bisoprolol son bloqueadores beta 1 selectivos, tienen vidas medias largas y se van a metabolizar en el hígado. Y estos nada más deben de dar una sola dosis al día. Otro de los fármacos es el labetalol. Este es un bloqueador beta y vasodilatador. Tiene, su mecanismo es que reduce la resistencia vascular sistémica, es útil en emergencias hipertensivas y se va a administrar en forma de bolo intravenoso. Otro de ellos es el carvedilol. Este es un bloqueador beta y vasodilatador. Tiene una semivida de 7 a 10 horas y este es útil así como en insuficiencia cardíaca como en hipertensión. El nebivolol es un bloqueador beta selectivo con propiedades vasodilatadoras. El efecto de que sea un vasodilatador se debe a un aumento en la liberación endotelial de óxido nítrico. Este tiene una semivida de 10 a 12 horas. El esmolol es un bloqueador beta 1, tiene una semivida muy corta de 9 a 10 minutos y es útil en el tratamiento de hipertensión intraoperatoria como posoperatoria y también en algunas emergencias hipertensivas. Bueno, ahora hablamos sobre la prazosina y otros bloqueadores alfa 1. Tenemos la prazosina, la terazosina y la doxazosina. Estos van a bloquear selectivamente los receptores alfa 1 en las arteriolas y vénulas. Estos deben utilizarse en combinación con otros agentes como un bloqueador beta y un diurético. Y son útiles en la hipertensión y también en la hiperplasia benigna.
Sus efectos adversos pueden ser mareos, taquicardia y dolor de cabeza. Continúo hablando ahora sobre los vasodilatadores. Estos son útiles pues van a relajar el músculo liso de las arteriolas, disminuyendo la resistencia vascular sistémica, y estos van a funcionar mucho mejor con fármacos antihipertensivos que se oponen a las respuestas cardiovasculares compensatorias. La hidralazina va a dilatar las arteriolas pero no las venas. Estas se metabolizan en el hígado y tiene una biodisponibilidad baja de un promedio de 25%. Tiene una semivida de 1.5 a 3 horas, y los efectos adversos a este fármaco más comunes son el dolor de cabeza, náuseas, anorexia, palpitaciones, sudoración y hasta enrojecimiento. El fenoldopan, este es un dilatador arterial periférico usado en emergencias hipertensivas y también en la hipertensión postoperatoria. Va a actuar como un agonista de los receptores de dopamina D1 y tiene una semivida corta de 10 minutos. Este puede causar efectos adversos como dolor de cabeza y enrojecimiento, y este está contraindicado en pacientes con glaucoma. Pasamos a los que son los bloqueadores de los canales de calcio. Estos reducen la resistencia periférica y la presión sanguínea, y en la hipertensión tienen un mecanismo de inhibición de la entrada de calcio en las células del músculo liso arterial. Tenemos al verampamilo y al diltiazem. El verampamilo tiene un efecto depresivo sobre el corazón y disminuye la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. El diltiazem tiene acciones intermedias, y tenemos otro fármaco que es la clevidipina. Este es un nuevo fármaco de este grupo y es de uso intravenoso. En la familia de la dihidropiridina tenemos al amlodipino, felodipino, alirradipino, nicardipino, nifedipino y al nisoldipino. Estos son selectivos como vasodilatadores y tienen menos efecto depresor cardíaco. Vamos a finalizar hablando sobre los inhibidores de angiotensina. Comenzamos a hablar de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Aquí tenemos al captopril y al enalapril. El captopril es un inhibidor sobre el sistema renina-angiotensina y el enalapril es inhibidor de la enzima convertidora. Tenemos otros fármacos que son el benacepril, fosinopril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril y trandolapril. Estos últimos van a ser fármacos de acción prolongada. Estos fármacos van a ser útiles en pacientes con resistencia renal reducida, así como en pacientes con diabetes, pero van a estar contraindicados en el segundo y tercer trimestre de embarazo. Y por último tenemos a los agentes bloqueadores de receptor angiotensina. Tenemos al losartán y al vasartán. Estos van a ser primeros bloqueadores y son útiles en el tratamiento de pacientes que han tenido reacciones adversas a los inhibidores de la ACE estos van a tener efectos similares a los de ACE. Otros fármacos de este mismo grupo son acilsartán, candesartán, leprosartán, irbesartán, olmesartán y telmisartán. Bueno, vamos a hablar ahora sobre vasodilatadores y el tratamiento de la angina de pecho. Para empezar, tenemos que saber qué es una angina de pecho. La angina de pecho
Va a ser una manifestación clínica de dolor torácico debido a una isquemia. Esta isquemia va a ser por una disminución del flujo sanguíneo al corazón, específicamente en el miocardio. Este se va a caracterizar por ser un dolor opresivo precordial en la parte anterior del pecho, que se suele irradiar hacia el brazo izquierdo, hacia el hombro izquierdo, también igual en la parte izquierda de la mandíbula, y algunas veces, pocas veces, son las que se suele irradiar hacia la espalda. Podemos diferenciar en 3 tipos de anginas de pecho: la estable, la inestable y la vasospástica, conocido también como variable o de Prince-Metal. Vamos a comenzar por la angina de pecho estable, que normalmente se va a producir cuando hay un esfuerzo o en situaciones de alto estrés. Esto pasa cuando hay mayor demanda de oxígeno del corazón, va a comenzar a haber un déficit de oxígeno al miocardio, y esto ocurre cuando hay una placa de ateroma en la luz de la arteria, que cuando ya comienza a obstruir el 70% de esta luz, van a comenzar a haber manifestaciones de dolor opresivo en la parte anterior del pecho. Luego tenemos la angina de pecho inestable, que esta se produce cuando hay un esfuerzo y también cuando está en reposo. Esta se convierte en situación inestable y se va a clasificar como emergencia médica de síndrome coronario agudo, porque puede derivar del infarto agudo al miocardio. Aquí, a diferencia de la angina de pecho estable, aquí es cuando hay un rompimiento de la placa de ateroma en la arteria, y aquí es cuando forma una trombosis por este mismo rompimiento. Luego tenemos la angina de pecho de Prince-Metal, también llamada vasospástica. Esta se va a producir durante el esfuerzo o también cuando hay reposo. Esto va a ser producido, como su nombre lo dice, por un vasoespasmo. O sea, cuando un vaso va a estar espástico, va a estar reducido, va a haber un estrechamiento de la arteria coronaria. Esto va a provocar un dolor torácico y va a dar lugar a la angina de pecho, como podemos ver en la imagen. Aquí va a haber un flujo sanguíneo que va a estar bloqueado por este espasmo de la arteria coronaria, lo que va a producir una isquemia por no llevar suficiente fluido sanguíneo. Luego comenzaremos ya con el tratamiento farmacológico, que aquí vamos a tener los nitratos orgánicos, antagonistas de los conductos de calcio, antagonistas beta, y pues estos van a disminuir la necesidad de oxígeno por el miocardio al reducir la frecuencia cardíaca, volumen ventricular, presión arterial y contractilidad. Comenzando por los nitritos y nitratos, el primero que tenemos es la nitroglicerina, que pues este va a ser preferible sublingual debido porque no va a producir el efecto del primer paso y va a alcanzar con rapidez concentraciones terapéuticas en sangre. También esta va a liberar óxido nítrico en el músculo liso, lo cual va a activar a la guanilciclasa. Sus aplicaciones clínicas van a ser en angina, y sus efectos tóxicos va a ser hipotensión ortostática, taquicardia y cefalea. Vamos a tenerla en presentaciones orales y transdérmica. También tenemos el dinitrato de isosorbida, que va a ser muy semejante a la nitroglicerina, pero su duración de acción va a ser un poco mayor. Luego tenemos a los antagonistas de los conductos de calcio, que es en primer lugar tenemos el verapimilo, que su efecto va a ser disminuir la resistencia vascular, la frecuencia y potencia cardíacas, haciendo que decrezca la necesidad de oxígeno.
Sus aplicaciones clínicas va a ser en profilaxia de angina, hipertensión y entre otras indicaciones. Sus efectos tóxicos va a ser el bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca aguda, estreñimiento y edema. Luego en este mismo grupo tenemos a la nifedipina, que esta va a ser semejante al verapamilo y al diltiazem, pero va a tener un menor efecto en el corazón. Este va a bloquear los conductos de calcio de tipo L en vasos y va a ser indicado en profilaxia de angina e hipertensión. Su efecto tóxico va a ser la hipotensión excesiva, taquicardia del reflejo barorreceptor. Ahora vamos con los antagonistas beta, que tenemos al propanolol, que su efecto va a ser la identificación de la frecuencia cardíaca con una disminución del gasto cardíaco y presión arterial. Igualmente va a minorar la necesidad de oxígeno por el miocardio. Este va a ser un antagonista competitivo no selectivo a nivel de los receptores adrenérgicos beta. Sus aplicaciones clínicas va a ser profilaxia de angina. Y por último, sus efectos tóxicos va a ser asma, bloqueo auriculoventricular con insuficiencia cardíaca aguda y la sedación. Eso sería todo de los antagonistas beta. Luego tenemos nuevos fármacos antianginosos, que tenemos la ranolazina, que esta va a disminuir la necesidad de oxígeno al corazón por la modificación de la oxidación de los ácidos grasos, que va a mejorar a utilizar el oxígeno por el corazón. Este va a inhibir la corriente de sodio tardía en el corazón y su aplicación clínica va a ser en la profilaxia de angina, y sus efectos tóxicos van a ser prolongación del intervalo QT, náusea, estreñimiento y mareo. Gracias. Hola, buenos días. Hoy veremos los fármacos utilizados en la insuficiencia cardíaca. Para empezar con el tema de los fármacos utilizados en la insuficiencia cardíaca, primero tenemos que saber qué es la insuficiencia cardíaca y cuándo se produce. Ok, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva que se caracteriza por una reducción gradual del rendimiento cardíaco. Se produce cuando el rendimiento del órgano es inadecuado para proveer el oxígeno necesario. Se van a identificar dos tipos principales de la insuficiencia cardíaca. Una es la insuficiencia sistólica, donde el mecanismo de bombeo mecánico es reducido, o sea, la contractibilidad, y una tracción de eyección también es reducida. La otra es la insuficiencia cardíaca diastólica. Aquí se verá la pérdida de la relajación adecuada, lo que reducirá el llenado y el rendimiento cardíaco. Ok, primero que nada tenemos la furosemida. Este es un diurético y es uno de los fármacos de primera elección en la insuficiencia cardíaca. En sus efectos vamos a tener que reduce la precarga y postcarga cardíaca, además que reduce el edema pulmonar y periférico. Sus aplicaciones clínicas van a ser en la insuficiencia cardíaca aguda y crónica, en la hipertensión severa y en condiciones edematosas. Se administra de manera oral e intravenosa y su toxicidad va a provocar la hipovolemia, hipocalcemia, hipotensión ortostática y ototoxicidad. Después, también diurético, tenemos la hidroclorotiazida. Esta va a tener los mismos efectos que la furosemida, pero mucho menos eficaz. Sus aplicaciones clínicas van a ser en la insuficiencia crónica leve, en la hipertensión leve o moderada e hipercalciuria. Se administra solamente de manera oral y su toxicidad va a causar una hiponatremia, hipocalcemia, hiperglucemia e hiperuricemia.
Después tenemos a la espironolactona. Este pertenece a los antagonistas de aldosterona. En sus efectos tenemos que la excreción de sal y agua va a estar incrementada. Sus aplicaciones clínicas serán en la insuficiencia cardíaca crónica, en el aldosteronismo e hipertensión. Se administra de manera oral y su toxicidad producirá una hipercalcemia. Tenemos al captopril, que es del grupo de antagonistas de angiotensina. En sus efectos tenemos la dilatación arteriolar y venosa, reduce la secreción de aldosterona y la remodelación cardíaca. Se administra de manera oral y su toxicidad causará tos, hipercalcemia y edema angioneurótico. Ok, el losartán tiene efectos como el captopril, sus aplicaciones clínicas igual, pero también es utilizado en pacientes con intolerancia a los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Se administra de manera oral y su toxicidad causará hipercalcemia y edema angioneurótico. El carvedilol disminuye la frecuencia cardíaca y reduce la presión sanguínea. Sus aplicaciones clínicas serán en la insuficiencia cardíaca crónica para retrasar la progresión y para reducir la mortalidad en la insuficiencia cardíaca moderada y grave. Se administra de manera oral y su toxicidad causará broncoespasmo, bradicardia, bloqueo auriculoventricular y descompensación cardíaca aguda. La dioxina se obtiene de diversas plantas y forma parte de los fármacos más antiguos utilizados por el hombre. Es el glucósido de máxima utilización. Tiene un efecto cardíaco parasimpático mimético, incrementa la contractibilidad cardíaca y su aplicación clínica será en la insuficiencia cardíaca sintomática crónica y al tener una frecuencia ventricular rápida en la fibrilación auricular. Su administración va a ser de manera oral y parenteral y su toxicidad causará náuseas, vómito, diarrea y arritmias cardíacas. Ahora tenemos el dinitrato de isosorbide, que es un venodilatador. Este reduce la precarga y el estiramiento ventricular. Su aplicación clínica será en la insuficiencia cardíaca aguda y crónica y en anginas de pecho. Se administra de manera oral y su toxicidad causará una hipotensión postural, taquicardia y dolor de cabeza. Tenemos la hidralazina. Este es un dilatador de arteriolas. Reduce la presión sanguínea y poscarga. Da como resultado un aumento del gasto cardíaco. Se administra de manera oral y su toxicidad causa taquicardia, retención de líquidos y síndrome similar al de lupus. El nitroprusiato es un arteriolar y venodilatador combinados. Se usará en la descompensación cardíaca aguda y en emergencias hipertensivas. Solamente se administra de manera intravenosa. Su toxicidad causa hipotensión excesiva. La dobutamina aumenta la contractibilidad cardíaca. Se usará en la insuficiencia cardíaca descompensada aguda y solamente se administra de manera intravenosa. Su toxicidad causará arritmias. La dopamina incrementa el flujo sanguíneo renal. Al aplicar dosis mayores, incrementa el gasto cardíaco y la presión sanguínea. Se aplicará en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada y solamente se administra de manera intravenosa. Su toxicidad causará arritmias. Como último fármaco tenemos la nesiritida,
Este tiene efectos de vasodilatación. Se utiliza en pacientes con insuficiencia aguda descompensada. Este se administra de manera intravenosa y su toxicidad causa daño renal.